Ya. Hola, ¿cómo están? Ya comencé a grabar. ¿Alguno tiene alguna duda antes de partir? Hola, hola Manuel. Em, ya, creo que no. Ya unos comentarios del control, como los errores más comunes, muchas veces las preguntas son muy comunes, como que le hacemos como un comentario final, como analice esto, comente esto, haga esto, haga un diagrama. Ya, en la P1B, como que había que hacer un diagrama y como que el diagrama era bastante como abierta la respuesta, así que hacer algo con sentido se habrían llevado al puntaje, pero mucha gente no lo hizo, entonces ahí se perdieron puntos como por distraído, por así decirlo. Así que para que futuras oportunidades no les pase. Bueno, en la P2 el error más común fue que algunos olvidaron justificar que las probabilidades, cuando hay una intercepción, se pueden separar solo si son independientes, como que hay que marcarlo, al menos en ese nivel de pregunta, que es como lo que se busca preguntar. Y en la P3 ya ese sí puede ser algún error más grave y lo voy a especificar. Ya. En la P1A les pedían calcular esto. Valor absoluto y mayor o menor a, ¿ya? Y como a era una variable real, no aleatoria, es decir, a pertenece a los reales, esta probabilidad obviamente iba a estar en función de a, ¿ya? Siendo una función de a cualquiera, gracias. Entonces esto le iba a dar una función de a, que puede ser cualquiera. Pónganse ustedes 2a, no daba 2a, pero voy a poner un caso de ejemplo, un caso básico. Y les pedían que calcular esta probabilidad para todo A. Para todo A. Ya, entonces pónganse ustedes, por ejemplo, en el caso A igual a 1. ¿Qué va a pasar ahí? Esta probabilidad, si A, vamos a escribirlo al tiro. Si A vale 1, esa probabilidad iba a ser igual a 2. Y una probabilidad no puede ser mayor a 1. Eso es como algo básico. Entonces, que una probabilidad de mayor a 1 es como un error grave. ¿Ya? Y por eso ustedes tenían que separar en los tres casos que creo que entre menos infinito y 0, 0 y 1 y 1 y más infinito, y ahí separar los tres casos. Y ahí esto creo que el resultado era 2a menos a cuadrado, algo así, no me acuerdo en este momento, pero da algo así. Bueno, estamos viendo como los errores más comunes del control, y este es como el de la P3A, que al ser una probabilidad que dependía de un número real, tenían que tener ojo en que este número real no implicara que la probabilidad sea mayor a 1. ¿Alguna duda? ¿Algún otro comentario? Ya, entonces vamos a partirnos. Ya, al auxiliar 10 está enfocado a ver lo primero de estimadores, como lo más básico. Y aquí es un estimador. Un estimador es una función que permite estimar al ojo un parámetro desconocido. Un parámetro desconocido en función de los parámetros que sí conocemos. ¿Ya? Y como esta cuestión, un estimador puede ser al ojo, hay que definir como criterio de estimación cuando un estimador es bueno. Y el primer criterio es el error cuadrático medio, que tiene esta fórmula que es como la esperanza del estimador menos lo que se quiere estimar al cuadrado, y que se puede escribir como esto, que es la varianza más la esperanza del estimador menos el parámetro al cuadrado. Ya, esto se conoce como sesgo, y se denota como una S mayor. Ya esto está al cuadrado porque está todo al cuadrado, pero el sesgo es la esperanza menos el parámetro, ¿ya? ¿Y qué es el sesgo? El sesgo es, por así decirlo, como cuánto se desvía el estimador del parámetro, ¿ya? Y lo que nosotros queremos buscar es que el estimador no se desvíe del parámetro, ¿ya? Así que esto lo podemos definir, perdón. Entonces podemos definir que un estimador es insesgado si la esperanza del estimador es igual al parámetro que queremos estimar, ¿ya? ¿Esto qué quiere decir? Que en promedio nuestro estimador
es igual al parámetro. En promedio, nuestro estimador le achunta. En promedio, no se equivoca, ¿ya? Y eso, por eso queremos que un estimador sea insesgado, porque queremos que de todas las veces que lo calculemos, el promedio de las veces le achunte, ¿ya? Eso es que un estimador sea insesgado. Y el sesgo es como lo primero que se pregunta al ver un estimador si es bueno o no, así que es importante que lo sepan. Ya volviendo al error cuadrático medio, lo que trata de Iván, decir el estimador cuadrático medio es que si nosotros tenemos como, o no me quedo para nada, Iván, ¿sí? ¿puedes repetir lo que habéis dicho em, del sesgado? O sea, lo que dijiste antes, que Ya no que me había cachado muy bien. un estimador es insesgado si es que la esperanza del estimador calculado es igual al parámetro, ¿ya? Es decir, lo que nosotros calculamos como estimador o como una aproximación de teta, el promedio de las veces que lo hagamos va a ser igual al parámetro. Es decir, como la mayoría de las veces que intentemos calcular la cuestión, va a ser igual a lo que queríamos calcular, el parámetro desconocido. ¿Ya? Eso es básicamente el SEO. Ya, bueno, gracias. Ya. Entonces, volviendo al error cuadrático medio, lo que nosotros vamos a saber con el error cuadrático medio es que pónganse un ejemplo de que tenemos una recta que va a representar el error de nuestro estimador. ¿Ya? Entonces, el error cuadrático medio lo que nos hace es nos da una vecindad en la cual vive el error, siendo el sesgo el centro del, del error y la varianza la vecindad del error. Es decir, nuestro parámetro, nuestro teta gorro vive acá. El error del teta gorro vive acá. ¿Ya? Y cuando un estimador es bueno. Un estimador es bueno en base al error cuadrático medio cuando el centro de la vecindad del parámetro está lo más cercano a 0 o 0, si fuera lo ideal, y la varianza es chica. Es decir, el vecindario donde vive el error del parámetro está muy cerca de 0. Entonces, lo que buscamos con un error cuadrático medio, un sesgo 0 y una varianza chica. ¿Ya? Eso es lo que nos intenta decir el error cuadrático medio en su criterio. Otro criterio es la consistencia, que es un estimador se dice consistente si el estimador converge en probabilidad al parámetro. Recuerden que la convergencia en probabilidad es una asociación convergiendo a un número y una convergencia en distribución es una asociación convergiendo a una variable. ¿Ya? Esta consistencia, como que la fórmula no es nada amistosa en comparado con la anterior, pero la consistencia se puede asegurar con parámetros conocidos como la varianza y el sesgo. Eso lo vamos a ver en una pregunta más adelante en el auxiliar. ¿Alguna duda con los criterios? Ya, porque, bueno, ya. Como les dije, estimar se puede hacer al ojo, pero siempre hay buenos métodos de estimación, métodos que ya se conocen que funcionan. Y para en este curso vamos a ver dos, el método de los momentos y el método de máxima verosimilitud. La gracia de estos métodos es que en general dan un estimador consistente. Ya, pero sí puede que no tenga sesgo, puede o no tener sesgo. Eso va a depender mucho del estimador en sí, pero sí la consistencia por lo general se tiene. Ya, el método de los momentos, bueno, no es debido a muerte saber lo que son los momentos, pero el profe lo vio en clase. Lo que sí tienen que saber es que el estimador del momento K es igual a la sumatoria de los X a la K sobre N. Y en base a eso podemos construir nuestro estimador. ¿Y cómo se construye? Simplemente tomando todos los momentos que queramos. Y en función de todos esos momentos, podemos crear un estimador por este método. ¿Ya? Bueno, como que no se entiende mucho la fórmula en sí, pero vamos a ver un par de ejemplos y van a ver que es súper sencillo. Y esa es la gracia de este método. Es un método bastante sencillo de aplicar. Es como tomar, decir, ya este es el primer momento, por lo tanto igual al promedio, bla, 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 bla. Ya. Y como les dije, este método es bastante simple y bastante rápido. Pero en cambio, el método de máxima verosimilitud, si bien es medio matraquero, sí es más robusto, con más propiedades. Es como, se usa mucho más. Y como dice próximamente, es porque posiblemente lo van a ver mañana en la clase del profe y lo van a repasar en el próximo auxiliar con el Bruno.
Ya, ¿alguna duda de la materia antes de pasar a los problemas? Ya, bueno. Ya este auxiliar está un poco corto, así que como para que retomen el ritmo después de las vacaciones. Y la primera pregunta no tiene nada que ver con estimadores, es más como de la materia pasada, pero el profe me pidió que la incluyera porque se plantean cosas que se van a usar, va a ser muy útil para las futuras clases. Ya. Cx desde 1 hasta el n, una muestra de la teoría simple tal que todos estos x distribuyen como una normal mu sigma cuadrado. Se sabe que esta cosa distribuye una chi cuadrado de n menos 1 grado de libertad. Pruebe que si z distribuye como una normal 0,1, entonces z cuadrado distribuye como una chi cuadrado de 1 grado de libertad, que es lo mismo que decir que una gama de 1,5, digo 0,5, 0,5. Ya, vamos con eso primero. Ya, primero vamos a ver a lo que tenemos que llegar. Que es que nosotros tenemos una variable i cualquiera que distribuye como una gama un medio, que es lo mismo que una chi cuadrado de un grado de libertad. Si tenemos eso, f de i, aplicando la fórmula de una gama, es un medio elevado a un medio por i elevado a menos un medio por la exponencial de menos i medios dividido en la función gamma de un medio. Ya, matraqueando un poco esto nos va a quedar exponencial de menos i medios dividido en raíz de i por raíz de 2 por la función gamma de un medio. Ya, esto a priori no es sencillo de calcular porque es como una integral media fea, pero tenemos una indicación. La indicación dice que use la fórmula de reflexión de Euler que dice que gamma de 1 menos z por gamma de z es igual a pi sobre seno de pi z. Ya. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos tomar z igual a un medio. Con eso nos va a quedar gamma de un medio por gamma de un medio, es decir, gamma de un medio al cuadrado. Entonces, por un lado, vamos a tener gamma de un medio al cuadrado. Esto va a ser igual a pi sobre seno de pi z. Y como tomamos z igual a un medio, es decir, pi medios. Ya. ¿Y cuánto es seno de pi medios? Es 1. Es decir, gamma de un medio al cuadrado es igual a pi, por lo tanto, gamma de un medio es igual a raíz de pi. ¿Ya? Entonces, eso lo acomodamos de mejor manera y nos va a quedar que la distribución chi cuadrado con un grado de libertad es igual a exponencial de menos i medios dividido en raíz de i dividido en 2pi. Entonces ahora vamos con el cálculo en sí. Nosotros vamos a tomar i igual z cuadrado, ¿ya? Y tenemos que probar cómo distribuye i. Y bueno, aquí hay dos formas de hacerlo. Una forma, la más como simple, o no sé si simple, pero al menos de llegar y hacerlo, es aplicar la fórmula del teorema del cambio variable en una dimensión. Pero a veces la fórmula se olvida, no está a mano, así que vamos a hacer la otra método. Vamos a calcular la conjunta, digo la acumulada, y después vamos a derivar respecto a i para encontrar la marginal. ¿Ya? Y aquí aplico que i es igual a z cuadrado. ¿Y por qué? Porque i no sé cómo distribuye. Quiero probar que es una gama un medio, pero a priori no sé. Por lo tanto, tengo que hacer aparecer una variable que sí sé cómo funciona. ¿Y cuál es esa? Z. Porque sé que z distribuye normal 0,1 por enunciado. ¿Ya? Entonces esto va a ser igual a de z sobre raíz de... Ya. ¿Y esto
Y esto, ojo, que como está al cuadrado, esto lo tengo que escribir de otra manera. Menos raíz de i, al menos z. Ya esto porque está al cuadrado, entonces como que aparecen dos cotas en vez de una. ¿Ya? Y eso como z es una normal, sé cómo distribuye. Y esto es entre menos raíz de i y raíz de i. Y ahora aplico la definición de una normal, que es 1 sobre, de una normal ser 1 sobre raíz de 2pi por exponencial de menos x cuadrado medios de x. Ya. Y ahora, como lo que busco es esto, para saber cómo distribuye y, lo que tengo que hacer es derivar lo que teníamos anteriormente. ¿Ya? Y aquí, como tengo una integral, aplico el teorema fundamental del cálculo para la derivada de una integral. Es decir, lo que está dentro evaluado en el límite superior por la derivada del límite superior, menos lo que está dentro evaluado en lo que está abajo por la derivada de lo que está abajo. ¿Ya? Entonces con eso nos queda 1 sobre 2pi en raíz por la exponencial de menos y medios por la derivada de lo que está arriba, que es 1 sobre 2 raíz de i, menos 1 sobre pi medios en raíz exponencial de menos medios por menos 1 sobre 2 raíz de i. Ya. Y esto hago la suma en estricto rigor porque el menos con el menos se transforma en un más. Y me va a quedar como 1 sobre 2 pi en raíz por exponencial de menos i medios por 1 sobre raíz de. ¿Ya? Y eso es justamente lo que queríamos llegar. Entonces, podemos decir que si i es igual a z cuadrado con z, una normal C1, y distribuye como una chi de un grado de libertad, una chi cuadrado de un grado de libertad. ¿Alguna duda con ese cálculo? Ya. Usando lo anterior, bueno, ahí dice, ahí debería decir, demuestre la relación inicial para n igual a 2. ¿Y por qué son n menos 1 grados de libertad? Ahí lo vamos a ver. Ya, es decir, tenemos que probar esto para el caso n igual a 2. En la parte B, tenemos que demostrar que x1 menos el promedio sobre sigma cuadrado más x2 menos el promedio sobre sigma cuadrado distribuye una chi cuadrado de un grado de libertad. ¿Ya? Entonces partamos con lo que sabemos. Sabemos que x1 y x2 distribuyen como una normal mu sigma cuadrado. Ya, esto por enunciado. Entonces, ¿qué podemos sacar de acá? Podemos decir que x1 menos x2 distribuye como una normal 0,2 sigma cuadrado. ¿Por qué? Porque la resta de dos normales es la resta de las medias, la suma de las varianzas. ¿Por qué la suma? Bueno, porque en las varianzas las constantes salen al cuadrado, así que el menos 1 que hace la resta se transforma en un más, y por eso es la suma. ¿Ya? Entonces, y esto lo podemos acomodar de mejor manera. El x1 menos x2 lo podemos dividir en raíz de 2 sigma cuadrado, y nos queda
una normal 0,1. Esto es simplemente el pivoteo que hemos visto hace como dos auxiliares atrás. ¿Ya? Bueno, después vamos a que x1 menos el promedio. Y vamos a ver qué sale de acá. Esto es lo mismo que decir x1 menos x1 medios menos x2 medios. Ya esto simplemente desarmé el promedio y me quedo de esa manera. Y esto es igual a x1 menos x2 medios. ¿Ya? Y también ustedes pueden probar en muy simple que también se cumple para el otro lado. Que x2 menos el promedio es igual a también eso. Y también se saca de la misma manera. Como esto en vez de ser un 2, se resta y queda 1. Así que difícil no es. ¿Ya? Entonces, teniendo eso, puedo decir que la suma de esto es igual a x1 menos x2 sobre 2. Ya, esto es simplemente esto, la parte de arriba, lo que está dentro de la sumatoria. Ya, y como son la sumatoria de dos elementos, lo multiplico por 2, porque es esto más esto. ¿Ya? Y lo divido, esto es un sigma cuadrado, perdón. Y lo divido en el sigma cuadrado que me falta. ¿Ya? Y luego, esto, si lo meto todo esto dentro del cuadrado, me va a quedar x1 menos x2. Y a esto entra como raíz de 2. Por lo tanto, me va a quedar un raíz de 2. Y el sigma entra no al cuadrado. ¿Ya? Y eso vimos anteriormente que distribuía una normal 0,1. ¿Ya? Todo lo que está aquí adentro distribuye con una normal 0,1. ¿Ya? Y sabemos que las normales 0,1 al cuadrado distribuyen como un h cuadrado de un grado de libertad. ¿Ya? Es decir, todo esto como es igual a una normal 0,1 al cuadrado, y por la parte anterior podemos decir que distribuye como un h cuadrado de un grado de libertad. ¿Ya? Y volviendo al caso general, ¿por qué son n-1 grados de libertad? Bueno, porque los grados de libertad, no sé si se acuerdan de lineal más o menos, tiene que ver con las cantidades de variables linealmente independientes que hay. Ya entonces, como aquí se mete un promedio, yo una de las variables la puedo escribir como en función del promedio gracias a eso. Y ahí como que están todas las variables tomadas de las manos, entonces como que el promedio se come una. ¿Ya? Entonces, en vez de tener las n, tengo n-1 gracias a la aparición de la resta del promedio. ¿Alguna duda con la pregunta en general? Yo no caché lo último que dijiste, lo del n-1. Ya. Es que lo que pasa es que tengo todas las variables como x1 menos x menos el promedio, x2 menos el promedio, y así hasta las n. Entonces puedo hacer como el promedio es la suma de todas las variables. Entonces como que puedo hacer desaparecer como por ejemplo el x sub 13, ¿ya? Como que lo puedo meter aquí adentro y como que va a morir y lo puedo escribir en función de las otras variables. Ya como que esa variable ya no va a ser independiente, al estar como el promedio como hacerla desaparecer y escribirla en función de las otras n-1 variables. Ya eso es lo que quiere decir, que de las n variables, gracias a la existencia del promedio, hay una que la puedo escribir en función de las anteriores.
Ah, ya, bueno, ya caché. Sí. Gracias. Ujú. ¿Alguna otra duda? Ya. Ahora sí vamos a entrar en todo lo que es estimadores. ¿Ya? La P2 dice, pruebe que se asegura consistencia de un estimador teta gorro sub n si, si el sesgo del estimador tiende a cero y la varianza del estimador tiende a cero. Y aquí está lo que les dije. La consistencia en sí es una función media fea porque, bueno, no todos recuerdan la primera, lo que es una convergencia en probabilidad. Entonces, hay una forma de escribir la consistencia como función del sesgo y una varianza. Y vamos a probar eso. Ya, primero. Nosotros tenemos que probar que teta gorro converge en probabilidad a teta, cuando n tiende a infinito. Y bueno, ¿y qué es la convergencia? Bueno, esta es la definición de consistencia. ¿Y qué es la definición de una convergencia en probabilidad? Es que el límite, cuando n tiende a infinito, de p de teta gorro menos teta es mayor a un épsilon cualquiera, la probabilidad es cero. Ya es decir, la probabilidad de que el estimador menos de la diferencia entre el estimador y su variable sea mayor a un épsilon es cero. ¿Ya? Y tenemos que probar eso. Y bueno, esto como que probarlo tampoco es muy bonito, pero no sé si habían visto como esto en algún lado antes. Bueno, para los que no, esto se parece a la desigualdad de Chebyshev. Así que primero Chebyshev dice que la probabilidad de que algo, en este caso teta gorro, difiera de un C y este sea mayor a un épsilon, va a ser menor o igual a la esperanza de lo que queremos ver, menos C al cuadrado sobre el épsilon cuadrado. Y esto es para todo épsilon. Ya. Entonces, nosotros queremos trabajar con el teta gorro, pero no lo tenemos exactamente igual como lo queremos. ¿Ya? Entonces vamos a trabajar con eso para que podamos llegar a lo que tenemos que demostrar. Ya, en primer lugar, vamos a hacer aparecer los límites a ambos lados. Ya. Y ahora voy a hacer el truco de tomar C igual a la esperanza de teta gorro. ¿Ya? Y si hago eso, me va a pasar lo siguiente. Voy a poder convertir lo que tengo anteriormente en el lado izquierdo se queda tal cual, y el lado derecho va a ser el que cambia. Como ahora C es la esperanza de lo que acompaña al C, esto lo puedo escribir como la varianza, por la definición como formal de cómo se calcula la varianza. Ya. Y ahora es donde comienzo a tender los límites. Ya, primero, por definición de probabilidad, esto va a ser mayor o igual a cero. ¿Ya? Luego, como yo tomé que C es igual a la esperanza de teta y del enunciado sabemos que el sesgo tiende a cero, es decir, para un n e infinito, puedo decir que para n infinito,
C es igual a teta. ¿Por qué? Porque es cuando les dije, cuando un estimador es insesgado, la esperanza del parámetro es igual al parámetro. ¿Ya? Es decir, el C tiende a teta. ¿Ya? Y aquí ya se parece más a lo que nos pedían demostrar. Luego, de nuevo los datos del enunciado, me dicen que la varianza del estimador tiende a cero. ¿Ya? Entonces ahora voy a aplicar que como esto tiende a cero y esto es cero, por teorema del sándwich, lo que queda entre medio va a tender a cero. Por lo tanto, puedo decir que la probabilidad de que la diferencia entre teta gorro menos teta sea mayor a cero es igual a cero. Entonces, teta gorro tiende en probabilidad, cuando n tiende a infinito, a teta, y por lo tanto, teta gorro es consistente. Ya. ¿Alguna duda con esa pregunta? Fue como bastante simple. Y esto nos da nos da como una enseñanza bastante buena. Podemos asegurar consistencia si el estimador es insesgado o su sesgo tiende a cero y si su varianza también tiende a cero. Ya como que creo que hace un año preguntamos cómo es un estimador insesgado consistente y como que todos dijeron al tiro como sí. Y no es siempre consistente. Es consistente si es que el sesgo tiende a cero y la varianza también tiende a cero. Así lo que había que decir es que se puede asegurar consistencia si es que su varianza converge a cero. Como por ejemplo, si la varianza es igual a, un ejemplo muy simple, es igual a el promedio sobre n, ya eso tiende a cero. ¿Sí? Tiende a cero. Por lo tanto, ya aseguro consistencia con eso. Sí, al mismo tiempo, es único. Buena pregunta. Sí. Ya. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Ya vamos a hacer una pausa de aquí a las 5:50, digo, las 4:54. Ya. Nos vemos en 5 minutos entonces.
Ya, retomando. Si se fijan, hasta ahora no hemos calculado ningún estimador, no hemos estimado nada. Bueno, esto se acabó. Vamos a comenzar a estimar. Sea x desde 1 hasta n, una muestra lateral simple tal que los x distribuyen con una normal mu sigma cuadrado. Encuentra un estimador teta, sigma cuadrado gorro de sigma cuadrado, bueno, por el método de los momentos no lo especifiqué, pero es por ese método, y analice sus sesgos. Ya, método de los momentos. ¿Qué significa ese método? Ese método lo que dice es que es un estimador para x, para la esperanza de x, es la sumatoria de todos los x sobre n, que un estimador para el x cuadrado es igual a la sumatoria de los x cuadrados sobre n, y así sucesivamente. Igual, como experiencia, nunca he visto un problema que se llegue más allá de eso. ¿Ya? Así que trabajando con estos dos momentos, tenemos que saber escribir nuestro estimador. ¿Y qué necesitamos estimar? Nosotros necesitamos estimar sigma cuadrado gorro. ¿Y qué es sigma cuadrado? La varianza. Es decir, necesitamos estimar la varianza de x. ¿Ya? Y bueno, aquí si se fijan, no, como que hay solamente esperanzas, no hay varianza. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, usamos la caracterización de la varianza. Y como algunos recordarán, la varianza de x es igual a la esperanza de x cuadrado menos la esperanza de x al cuadrado. ¿Ya? Y yo puedo decir que el estimador de la varianza es igual a lo estimador de todo lo que está ahí adentro. ¿Ya? Entonces, sigma cuadrado gorro va a ser igual el estimador de la esperanza al cuadrado, que es la sumatoria de los x sub i al cuadrado. ¿Ya? Menos la, la esperanza de x estimada al cuadrado. Es decir, la sumatoria de los x sub i. Esto al cuadrado. Y a esto también lo pueden escribir como el promedio. Como pueden decir el promedio al cuadrado. Es lo mismo, la notación da lo mismo para esta altura. ¿Ya? Y como que ya igual esto es medio feo, así que lo que vamos a hacer lo vamos a traquear. ¿Ya? Vamos a escribir el primero tal cual. Y ahora voy a hacer un Nikita Nippon. ¿Ya? Aquí, no, esto es más. Ahí, si se fijan, como que esto restado con esto me queda menos el promedio al cuadrado y es justamente lo que tengo acá. ¿Ya? Y ahora, esto lo escribo como igual tal cual. Y aquí es donde hago un cambio. Escribo un promedio igual y otro promedio lo escribo como la definición del promedio. Y esto es simplemente la definición del promedio. Y el otro, y aquí escribo el promedio tal cual y escribo una sumatoria de los i, de los 1, perdón, que esto, la sumatoria de 1 sumado n veces es n, por lo tanto n sobre n es 1, es con también un Nikita Nippon de la multiplicación. Ya, y ahora ¿qué hago? Lo que hago es factorizar por la sumatoria, porque todas son sumatorias desde 1 hasta n, no voy a escribir los índices, pero eso es lo que significa, y lo divido por n cuadrado, es decir, saco todo y sumo la división. Entonces, ¿qué tenemos primero? Primero tenemos los x sub i al cuadrado. Luego tenemos 2 por el promedio por xi. ¿Ya? Y finalmente un promedio al cuadrado. Me di cuenta que no lo puse.
y todo estaba dividido por n. Es porque hice como un Nikita Nipone para hacer aparecer una sumatoria. Entonces, la sumatoria de los 1 sumado n veces es n, y si lo divido por n es 1, así que no como que no aporta nada de información. Sí, en otro caso. Ya. Y aquí si se fijan, esto corresponde a un binomio al cuadrado. Tenemos como un término al cuadrado, o el doble del primero por el segundo, o el segundo al cuadrado. Entonces eso nos queda igual a x sub i menos x al cuadrado sobre n. Y eso vendría siendo el estimador de sigma cuadrado por el método de los momentos. Si se fijan, lo que calculamos acá se parece mucho a esto. ¿Sí? Como que tiene una división de algo, pero no es un n, es un sigma cuadrado. Y es como la suma de los elementos menos el promedio al cuadrado. Ya eso es porque están muy, muy correlacionados. Porque esto sirve para crear algo que se llama intervalo de confianza para el sigma. Ya lo van a ver como, yo creo que en dos auxiliares más, y permite como crear una vecindad de posibles valores para el sigma, solo sabiendo valores conocidos como son el promedio y los valores de la muestra. ¿Ya? ¿Alguien tiene alguna duda con el método de los momentos antes de ver el sesgo? ¿No? Ya, bueno, como se fijan, lo que les dije es simplemente trabajar con los momentos, en particular el primero y el segundo, y comenzar a matraquear hasta llegar al estimador en sí. ¿Ya? Entonces ahora vamos a ver el sesgo. El sesgo, como les dije, tenemos que ver si vamos a probar que sea insegado. Vamos a ver, mejor dicho, vamos a ver que es insegado. Y para que sea insegado tiene que ser igual a sigma cuadrado del estimado. ¿Ya? Pero si no lo sabemos, lo queremos probar. ¿Ya? Entonces, lo que podríamos hacer es calcular la esperanza de todo esto. ¿Ya? Pero es medio fome. ¿Por qué? Porque tenemos como una sumatoria que es como la sumatoria de la esperanza y como que tenemos una cuestión al cuadrado y hay que separar como el cuadrado y como que puede ser medio latero. Así que no lo vamos a hacer así. Vamos a usar la inteligencia y decir que como que sabemos que esto es igual a sigma cuadrado gorro, también sabemos que esto es igual a sigma cuadrado gorro, ¿ya? Porque lo que hicimos es simplemente tomar esto, marcarlo un poco y llegamos a la expresión final. Ya vamos a partir con lo básico, con esto. Es decir, vamos a calcular la esperanza de los x sub i al cuadrado sobre n menos el promedio. ¿Ya? Y aquí uso que la sumatoria de la esperanza es la esperanza suma sobre n. Y aquí la esperanza del promedio la dejo tal cual. Ya, como ya deberían saber, la esperanza de una variable al cuadrado no se puede separar porque una variable no es independiente de sí misma. Ya es como algo raro decir como yo soy independiente de mí mismo, como que no tiene sentido. Así que, ¿qué hago? Voy a usar la caracterización de la varianza que usé anteriormente, en la que puedo escribir la esperanza de x cuadrado como la varianza más la esperanza al cuadrado. ¿Ya? Si con eso me va a quedar la sumatoria de la varianza de xi más la esperanza de xi al cuadrado. Y lo mismo con el promedio. Me va a quedar la varianza del promedio menos la esperanza del promedio al cuadrado. Ya, aquí, como estoy sumando n veces cada una de estas cosas, la sumatoria con el n se va.
¿Ya? Entonces me va a quedar varianza de xy más esperanza de x sub y. Ah, esto al cuadrado afuera. Ups. Menos, ya la varianza del promedio es la varianza de x sub y sobre n. ¿Por qué? Porque aquí me queda la sumatoria de las varianzas dividido en n al cuadrado. Ya, porque el n sale al cuadrado por las propiedades de la varianza. Entonces la sumatoria se da con solo un n. Y ahí me queda un n dando vuelta. Así que por eso queda dividido en n. Y la esperanza del promedio es la esperanza de las variables. ¿Por qué? Porque me queda la sumatoria de la esperanza sobre n, la sumatoria se da con el n. Así que menos la esperanza de x, ¿ya? Al cuadrado. Ya, esto con esto se va. Y ahora escribo que la varianza de x sub y es igual a sigma cuadrado, por enunciado. Entonces esto me va a quedar varianza al cuadrado menos sigma cuadrado. Ya, esto lo voy a escribir en otro lado porque es importante. Me queda sigma cuadrado menos sigma cuadrado sobre n. Y si esto lo sumo, me va a quedar sigma cuadrado sobre 1 menos 1 sobre n. Me va a quedar que sigma cuadrado. Y ahí si se fijan, esto es distinto a sigma cuadrado. Por lo tanto, este estimador es sesgado. El estimador no fue igual a su parámetro, es decir, tiene un sesgo. Por lo tanto, es sesgado. Así que este estimador no es insesgado. Pero la gracia del método de los momentos y el de máxima verosimilitud es que van a haber veces en la que, en que nuestro estimador es sesgado, pero puedo hacer algo para desesgarlo, por así decirlo. ¿Y ahí qué tengo que hacer? Lo que tengo que hacer es que a sigma cuadrado borro, dividirle todo lo que me sobró y me hizo lo que me hizo sesgado. Es decir, dividirle 1 sobre n, 1 menos 1 sobre n. ¿Ya? Es decir, la sumatoria de x y menos el promedio al cuadrado sobre n dividido en 1 menos n sobre n. ¿Ya? Los n con n se me van y con eso tengo que la sumatoria de los xy menos xn al cuadrado sobre n menos 1 es mi nuevo estimador para sigma cuadrado y es insesgado. Ya, esto se conoce como varianza muestral, que es para sacar la varianza de una muestra, por eso varianza muestral. Y también se conoce como estimador insesgado de la varianza. Ya, esto lo pido por favor que lo recuerden, porque lo vamos a usar más adelante. ¿Ya? Así que este es un estimador insesgado para la varianza, pueden usarlo cuando quieran, cuando lo necesiten, se los presento. ¿Alguna duda con esta pregunta? Pero ese estimador se puede usar en cualquier caso. Bueno, al menos para una normal, que va a ser el caso más común. Desconozco si es para toda variable, pero al menos para una normal cualquiera. ¿Alguna otra duda? Ya vamos a pasar a la P4. Bueno, que no lo intimide el enunciado, mucha chacha. Ya, banco de condensador. El problema que tiene las industrias con un alto consumo inductivo de electricidad, como motores, transformadores, etcétera, es que afectan la estabilidad en voltaje de toda la red a la que pertenecen, al alterar un parámetro del sistema eléctrico llamado factor de potencia. Para evitar este problema, se les exige que tengan un banco de condensadores, que son equipos de muchos condensadores iguales conectados en serie paralelo según sea,
entre sí. De una metalurgia se le contrata, dado sus conocimientos en probabilidades, para estimar la duración del nuevo banco capacitivo en paralelo que compraron, sabiendo que está compuesto de n condensadores y la duración unitaria de cada uno se modela como una variable aleatoria exponencial de parámetro alfa. Determine por el método de los momentos un estimador para teta que va a ser igual a 1 sobre alfa. Ya. Nosotros queremos saber como teta es igual a 1 sobre alfa, nuestro estimador teta gorro va a ser igual a 1 sobre alfa gorro, ¿ya? Y sabemos que x y distribuye como una exponencial de parámetro alfa, ¿ya? Entonces, vamos a ver, en primer lugar, el primer momento. La esperanza de x es igual a 1 sobre alfa, que es justamente lo que queremos llegar. Por lo tanto, podemos decir que teta gorro va a ser igual al estimador de la esperanza, es decir, al primer momento, que va a ser igual a x sub i sobre n. Es decir, teta gorro se puede estimar como el promedio. ¿Ven? Esa es la gracia del método de los momentos. Como que a veces cuando queremos estimar como algo relativo a la media o la media en sí, es simplemente llegar y chantar el promedio. Estamos listos. Esa era como la estimación por método de los momentos, para que vean que es como 2 líneas y eso escribiendo mucho. Así que esa es la gracia del método de los momentos, es rápido. A veces nos entrega resultados buenos, nos puede dar resultados con seco como en la pregunta anterior, pero es rápido. Es como para sacarnos del apuro. Y a la parte B dice, sabiendo que si x sub i hasta n es una muestra aleatoria tal que son puras exponenciales de parámetro alfa, entonces el mínimo de los alfa distribuye como una exponencial n alfa, con n la cantidad de elementos en la muestra. Entonces para la parte B, nosotros traemos que el mínimo de los x sub i distribuye como una exponencial n alfa. Y aquí podemos hacer un ejercicio similar. Nosotros queremos saber 1 sobre alfa, pero sabemos que la esperanza del mínimo de x sub i al distribuir una exponencial n alfa, su esperanza es 1 sobre n alfa, ¿ya? Entonces, lo que podemos hacer es decir que n por la esperanza de x sub i va a ser igual a alfa. Entonces, un nuevo estimador para teta gorro va a ser n por el mínimo de los xi. ¿Ya? Y esto fue un estimador, como les dije, al ojo. No se usó ningún método, simplemente vi cómo se ajustaban los parámetros y di algo con que se puede estimar el parámetro que necesitamos. ¿Ya? Es decir, teta gorro va a ser igual a n por el mínimo de los x sub. ¿Ya? La parte 2 dice, compare los errores cuadráticos medios de los estimadores encontrados. ¿Ya? Y como les dije, el error cuadrático medio, en vez de calcular como esta cosa fea que es la convergencia en probabilidad, puedo encontrar el sesgo y la varianza y ver que ambos convergen a cero. ¿Ya? Ya, vamos a partir primero con teta gorro. La esperanza de teta gorro, como es el promedio, es la sumatoria de las esperanzas de x sub i. ¿Ya?
Y aquí la sumatoria se va con el n, así que va a ser igual a la esperanza de los x sub i, es decir, una partido alfa, es decir, teta. ¿Ya? Así que teta gorro es insesgado. Ya. Y ahora vamos a ver teta doble gorro. La esperanza de teta doble gorro va a ser igual a la esperanza de n por el mínimo de los x sub i. ¿Ya? La constante sale para afuera, me va a quedar n por la esperanza del mínimo de x sub i, y sé que el mínimo de los x sub i distribuye con un normal n alfa. Es decir, esto va a ser n sobre n alfa, los n con los n se van, me queda 1 sobre alfa, es decir, teta. Por lo tanto, teta doble gorro va a ser también insesgado. ¿Ya? Entonces, como ambos elementos son insesgados, el error cuadrático medio, o no, que soy Gil. Teníamos que ver el error cuadrático medio, ya, sí. Entonces, esto, como les dije, es el sesgo. ¿Ya? Entonces tenemos que ver el sesgo y la varianza. Ya, el sesgo en ambos dijimos que era 0. Así que en ambos casos esto va a ser 0. ¿Ya? Así que para calcular el error cuadrático medio, simplemente tenemos que calcular las varianzas de ahora en adelante. Porque el sesgo ya no nos importa información. Ambos son buenos en ese departamento. Ya, entonces vamos a ver las varianzas. Ya, primero para teta gorro. Va a ser igual a la varianza del promedio, que es lo mismo que la sumatoria de las varianzas unitarias sobre n cuadrado. La sumatoria se va con uno de los n, por lo tanto la varianza va a ser 1, va a ser la varianza unitaria sobre n. ¿Y cuánto es la varianza de una exponencial de parámetro alfa? Es 1 sobre n alfa. ¿Ya? Y vamos a ver la varianza de teta doble gorro. ¿Ya? La varianza de teta doble gorro es igual a la varianza de n por el mínimo de los x sub i. ¿Ya? El n sale al cuadrado y me va a quedar la varianza del mínimo de x sub i. ¿Ya? ¿Cuánto es la varianza de una exponencial de parámetro n alfa? Es 1 sobre n alfa al cuadrado. Sobre el n cuadrado. Esto también al cuadrado. Los n cuadrados con los n cuadrados se van, por lo tanto la varianza va a ser 1 sobre alfa cuadrado. Ya, entonces, como como la varianza de teta gorro, al estar dividido por n es menor, podemos decir que el error cuadrático medio de teta doble gorro es mayor que el error cuadrático medio de teta gorro. ¿Ya? Porque aquí tenemos una varianza dividida en el n, entonces mientras n más grande sea, esto es más chico, en cambio este va a ser un número constante. ¿Ya? Y de aquí también sí se desprende que por esto la varianza del teta gorro va a tender a 0, porque cuando n tiende a infinito esto se va a 0, pero en cambio el n teta doble gorro no es 0, porque es constante. Entonces por más que n tienda a infinito, esto va a seguir siendo 1 sobre alfa al cuadrado. Entonces podemos decir que como los dos son insesgados, pero esta varianza tiende a 0 y este no, por el estimador sacado por el método de los momentos es consistente y el que sacamos al ojo no es consistente. ¿Ya? Por eso, como les dije, que usar estos métodos como que es mejor que sacar las cosas al ojo, porque como que
ganamos como información extra como la consistencia o el sesgo, no, eso depende. ¿Ya? Es decir, al menos, se me bugueó esta cosa. Problemas técnicos. Ya hice. Ya. Al menos por este criterio, el de error cuadrático medio y la consistencia, podemos decir que el estimador de un gorro es mejor que el estimador doble gorro que calculamos al ojo. ¿Ya? Pero la parte C nos dice: ¿qué ventajas prácticas relacionadas al escenario que plantea el problema tiene el estimador doble gorro sobre el primer estimador calculado? Porque como les dije, el primer estimador es mejor por los criterios que vimos acá. Tiene menor error cuadrático medio, es consistente. Pero ¿cuál es la gracia del segundo estimador? Es que, por ejemplo, como estoy viendo cuánto estimar la duración de un banco de condensadores, que son muchos condensadores, al usar el primer método, lo que tengo que hacer es como medir cuánto tiempo se demoran en fallar los n condensadores, sumarlos y dividirlos por n. Entonces puedo estar como mucho tiempo haciendo esas mediciones. En cambio, con el segundo estimador, veo a qué tiempo se me paró el primer condensador, lo multiplico por la cantidad de condensadores y ahí voy a poder estimar la, la duración completa del banco. ¿Ya? Como que este es más práctico, pero menos preciso. Como que ahí se produce un trade-off. ¿Ya? Como que un estimador puede ser no tan bueno, pero me puede ser más útil. ¿Ya? Por eso estos estimadores son como de... Los criterios son como para ver la precisión, pero no así lo práctico, porque lo práctico va a depender del criterio de cada uno, qué problema estemos realizando, cosas así. ¿Ya? ¿Alguna duda con la P4? Ya. Bueno, eso fue estimadores por el método de los momentos. Es simple, pero no es el mejor. ¿Ya? La mañana con el profe van a ver estimador de máxima verosimilitud y con el Bruno van a hacer un auxiliar de eso. Yo creo que hasta ahí entraría el control. ¿Ya? Igual el profe lo tiene que confirmar, pero yo creo que este estimador de máxima verosimilitud va a entrar. Sí, no, por eso, una vez que comiencen a hacer problemas, como que ya van a entender como lo que es estimadora y esas cosas. Lo más olvidable son criterios. Como que a mí siempre se me olvidan los criterios. Nunca me lo aprendí hasta que fui auxiliar. Ya, ¿alguna duda antes de hablar del propuesto? Ya vamos a ver el propuesto. Usted dispone... Sí, pasa. Usted dispone de dos conversores análogo digital, AS. Y hace n mediciones de cada uno para estudiar su error de cuantización, que es como que tan mal cuantizó una señal continua o una discreta. Los errores del primero fueron x1 hasta n, tal que los x distribuían como un uniforme menos teta teta, lo que considera un funcionamiento correcto. Pero en el segundo, los errores fueron y1 hasta n, tal que los y distribuían como un uniforme teta 1, teta 2, indicando que está averiado. Usando el método de los momentos, calcule teta gorro, estimador del parámetro de la ADC en buen estado, es decir, de los x, de su sesgo y consistencia. Después dice, estime los parámetros del error AS del defectuoso. Es decir, tienen que encontrar teta 1 y teta 2 utilizando los i. ¿Ya? Esto es como el problema como más rebuscado del método de los momentos, así que si logran entender bien cómo hacer esto, van a estar como listos. Y así que eso, los invito a hacer el auxiliar, digo, a hacer el propuesto, no es complicado, hagan el propuesto anterior, que también es bastante simple, es como más que para entrenar todo lo que es distribución normal. Como que vi algunos de los que entregaron y las conclusiones están bastante buenas, así que bien hechos los que ya lo hicieron. Y eso, cualquier duda me pueden preguntar. Y, y bueno, el feedback del propuesto pasado lo van a tener pronto. Lo voy a entregar junto con el que va a ser hoy día. Ya voy a entregar los dos juntos. No sé cuándo, pero sí o sí antes del control. La tarea la vamos a tratar de subir esta noche,
que nos faltan unas preguntas con el Bruno, pero sí o sí va a estar mañana durante el día, ¿ya? Así que eso, ¿alguna otra duda? Iván, Dime. ¿cachai más o menos el temario de la prueba o hasta más o menos hasta qué clase va a entrar? Hasta la de mañana, yo creo. Ya, eso es como la clase 12 de... Sí, Clase 12, ¿no? Que... déjame ver. Sí, hasta la clase 12. Ya, Sí, bueno, gracias. ya. ¿Alguna otra duda? Ya, bueno. Ya cualquier cosa me pregunten, los que están acá, los que están viendo el video, les voy a responder lo más pronto que posible. Estudien, hagan los propuestos y hagan la tarea. Que tengan una buena semana.